En el año 1920, Albert Einstein ya sospechaba que la vida extraterrestre inteligente era muy real y que el contacto con una civilización no humana podía ser posible. Ese año, en unas declaraciones para el London Daily Mail, el entrevistador preguntó al genial científico sobre estas dos cuestiones y su respuesta dejó en shock a la mayor parte de la opinión pública. Hay muchas razones para creer que Marte y otros planetas están habitados. ¿Por qué la Tierra debería de ser el único planeta que sustenta la vida humana? No es singular en ningún otro aspecto, pero si existen criaturas inteligentes, ¿cómo podemos suponer que existen en otras partes del universo? No debería esperar que intenten comunicarse con la Tierra a través de señales de radio. Los rayos de luz, cuya dirección se puede controlar mucho más fácilmente, sería el método más eficiente y con el que debería intentarse primero. En el año 1952, tras una larga lista de reportes del pueblo norteamericano sobre avistamientos ovni, el científico volvió a ser preguntado sobre el fenómeno. Einstein respondió: «Es evidente que esta gente ha visto algo, no sé qué es, y no tengo curiosidad por saberlo». Bienvenidos al videoprograma de hoy. Era una mañana de mayo del año 1978, cuando el granjero Jan Wolski conducía como de costumbre su carro de caballos atravesando el bosque cerca de Emilsin, Polonia. De repente, mientras observaba un grupo de árboles situados en un costado del camino, percibió entre ellos la presencia de dos figuras. Jan siguió avanzando sin prestar mayor atención, pensando que quizás serían dos chiquillos jugando, cuando al pasar, justo a la altura de donde se encontraban, sintió un repentino golpe en la zona de carga de su carro. Wolski afirma que se giró rápidamente, dispuesto a darles una buena regañina a los dos pequeños, cuando lo que observó lo dejó paralizado del susto. En su carro habían dos seres de aproximadamente 5 pies de altura, vestidos con un traje negro que cubría todo menos su rostro. Sus caras tenían un claro tono verde y parecían estar hablando entre sí. Hablaban en voz baja, algo desconocido para mí. No entendía nada de lo que decían. En silencio, sin sentir ningún peligro y sin saber bien qué hacer, el granjero continuó avanzando un trecho, portando a los dos seres en el carro, hasta llegar a una zona donde el bosque se despejó un poco. Pero al llegar al claro de nuevo, volvió a quedarse perplejo al descubrir algo extrañísimo. Salí de detrás de estos arbustos y allí está, un auto flotando en el aire. El objeto tenía forma cilíndrica, como un autobús, era blanco liso y brillante. Flotaba a 1 metro del suelo y en cada esquina tenía una especie de barriles con barras verticales negras que no paraban de girar continuamente, a la vez que emitían intensísimos colores. Parecía estar hecho de una sola pieza. Wolski afirma que nada más divisar el objeto, empezó a sentir un extraño zumbido que fue aumentando su intensidad a la vez que se acercaba a la nave. Estando relativamente cerca, Jan asegura que sin saber por qué, sintió en su interior la necesidad de bajarse del carro y caminar hacia el dispositivo. Cuando ya estaba a pocos metros, Jan vio entonces como un elevador que parecía estar sujeto por cables del costado de la nave. En aquel preciso instante, cuando el ascensor tocó tierra, los seres que le habían acompañado en su carro hasta allí saltaron y subieron al ascensor, a la vez que uno de ellos le hizo un gesto a Wolski para que lo siguiera. Tan pronto como el granjero logró subir, la superficie se elevó a una velocidad vertiginosa. Continúa relatando que lo siguiente que logró ver al detenerse la plataforma fue una entrada que lo invitaba a traspasarla. Mientras la observaba, uno de los seres de piel verde se le adelantó y entró primero. Jan de nuevo sintió la necesidad de continuar adelante. Lo siguió y entonces se encontró de repente dentro de una habitación rectangular con paredes negras.
Extrañado, aunque vencido por la curiosidad, se acercó para tocarlas y percibió que aquel material era muy similar al cristal, aunque parecía mucho más fuerte y denso. A la vez, también logró percibir que en las paredes habían varios asientos, cada uno sostenido en su lugar con cables similares a los que sostenían el ascensor. Wolski no pudo ver ningún foco de luz en el interior de la habitación, aunque estaba totalmente iluminada, pero sí observó a otros dos seres humanoides encapuchados, algo diferentes a los que llevó en su carro dentro de la habitación. Ambos vestían el mismo traje de una pieza de los dos primeros, y al fijarse en los detalles se dio cuenta de que no tenían cierres ni cinturones por ningún lugar. También notó que las piernas de las criaturas eran más grandes de lo que deberían de ser para su estatura, y vio como un bulto era muy visible en sus espaldas, debajo de los trajes de una sola pieza. Sus ojos también eran más grandes de lo normal y parecían no tener ningún blanco. Entonces Jan siguió observando con detalle el interior de la habitación y observó lo que parecían ser varias aves paralizadas en el piso de la habitación. No estaba seguro de si eran cuervos o grajos, pero sí sabía que todavía estaban vivos, ya que podía ver movimientos en sus alas, cabezas, piernas y ojos. A pesar de esto, sin embargo, permanecieron quietos y de costado en el suelo. Independientemente de su entorno y de la naturaleza surrealista de lo que estaba sucediendo, Wolski siempre afirmó que no sintió jamás miedo. No estaba seguro de si esa era su propia conducta o alguna influencia de los seres lo estaban sugestionando. Fue entonces que Jan explica que sintió en su interior como los seres le indicaron que debía de desvestirse. Al hacerlo, notó que uno de los seres se colocó frente a él, portando en sus manos dos objetos grises en forma de disco. Le pareció que era algún tipo de ventosa de succión. En ese momento, dos seres lo agarraron y lo fueron girando, exponiendo su espalda y frente y ambos lados de su cuerpo a los dispositivos. Tras el procedimiento, Jan empezó a sentir un fuerte olor a azufre quemado que, según su reporte, lo persiguió durante semanas. Una vez explorado, los seres lo guiaron a través de la habitación de paredes negras, de regreso a la entrada, y le hicieron de nuevo un gesto, pero esta vez para que se colocara en medio de la plataforma. Jan asegura que justo antes de descender, se inclinó hacia ellos en un gesto de adiós, y mientras lo hacía, los dos seres se lo regresaron. Luego el ascensor lo bajó y pisó el suelo. Caminó entonces para llegar hasta su carro, se subió y se dio la vuelta para observar la nave una última vez, y logró ver cómo las dos criaturas estaban paradas en la entrada del Omni, mirándolo como si esperasen asegurarse de que todo estaba bien. Jan se giró y continuó su camino de regreso a casa. Al entrar a casa, el granjero, entusiasmado, explicó rápidamente lo sucedido a sus dos hijos y a su esposa, pero estos creían que lo que Wolski les estaba explicando no era más que una absurda y pesada broma. Jan, enfadado, les pidió que lo acompañaran rápidamente hasta el lugar para mostrarles la nave y aquellos seres, pero cuando llegaron a la escena, la nave había desaparecido. Sin embargo, se descubrieron numerosas huellas rectangulares y abundantes evidencias de que en esa zona se había recogido todo tipo de plantas, es decir, es como si en esa zona se hubiera realizado algún tipo de muestreo y análisis del suelo.